Bienvenido, Nico Goodman. Muchas gracias, ¿qué tal? Bien, un poco mojado. Estoy un poco mojado, sí, tengo como la humedad. remera como una... Que hay humedad, O sea, aparte hay humedad, es una mezcla de lluvia. Pero y humedad. pará, ¿es transpiración o lluvia? Tengo una mezcla de todo tipo de fluidos. Bien. Todo tipo Perfecto. de fluidos. Nico, te vamos a subir a un juego y después nos metemos ya en el tema Dale. que nos compete. Genial, voy con ustedes. Pete. Dijo Pete. El juego es por entradas para los tabaleros. Banda en la que toca el pulpo. Mañana, Mañana, ¿a qué hora? 20 horas en el Conex. Mañana 20 horas en el El Conex. Conex. Mañana es viernes. Sí. Qué lindo Sí. lugar el ¿Y tu Conex. cuerpo lo El sabe? Conex es un buen lugar para ir al Onyx. ¿Aire libre? Aire libre y si llueve en las columnas. abajo. Hermoso. Pero Excelente. no va a llover. Los tabaleros. Entonces, ahí de la mano del pulpo que hace la percusión Exactamente. con un cajón peruano, ¿no? Sí. Cajón, bongo, tengo un pad, Con cositas. todo, perfecto. Se nos cortó internet en el medio, por eso la gente que se fue volvió, pero tremendo, porque éramos 14. Se nos cortó internet, fuimos 4.000 y ahora somos 12.500 de vuelta. Bien. Perfecto. Unos genios, Gracias a todos. Bien ahí los bots metiéndose. Los bots espectacular. Che, Constancia. vamos a hacer una cosa. Dedo caliente. Me gusta. ¿Cuántas entradas podemos regalar? ¿Cuántas quieres regalar? Miles. Algunas tiene que vender, te das unos mangos Sí. para pagar la comida. Dos a Quito. pares. ¿Dos pares te parece? Dale, listo. Dos Tienes pares de que pagar la entrada. veterinaria a Quito, boludo. 4 Claro, sería, 2 pares de El Conex es entrada. en Capital, aclaremos. Sí, tenés que poder ir mañana a las 8 y me tenés que dar 3 motivos por los cuales te la querés llevar. Epa, Ok. me gusta. Perdón, ¿Estamos? ¿piden pase sanitario? ¿Sabemos? ¿Cómo? Porque es clave que la porque ni idea, ¿no? Mola, Me metí en mola, una, mola. me metí en una, listo. No sé. Obvio que Cayó no la pide. boca. No, si no Creo que sabría. Capital no. No pidan, No pidan. sé, no, en alguna. Bueno, ni idea. Es para mayores de 3 Participen. años. Conectado Si ya no la porque ya venden. entró el primer llamado. Dale, a ver. Pará, ¿Qué tiene que decir? ¿Por qué? 3 motivos. Hola, 3 Susana. motivos. 3. Hola. Acabo. Hola. Epa, bien. Sí. Ya entró con los motivos. Hola. Hola. Una. Pará. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Algo? Hola. Martina. ¿De dónde? Ahora estoy en Saavedra, Núñez. Trabajando. Saavedra Núñez. ¿Cuántos años tenés? 20. 20 años. Bien. ¿Con quién irías? Con mi novio. Bien, ahora sí me escucho perfecto. Los 3 motivos por los cuales querés las 2 entradas. 3 motivos porque justo ayer le mandé a mi novio una foto en la calle que vi el cartel de los tabaleros que quería ir. Bien. Mandá la foto porque no te creo. Mandá la captura de pantalla del chat con. Si eso es verdad, no Ya me está. importan los 2 motivos. Ganaste. Yo le creo porque hay una campaña muy grande de la que Tipo para. No, sí, obvio, pero para mí, por ahí no le mandó al novio. Mandame en este momento por WhatsApp, por favor, la WhatsApp. foto. Teo Calderón. Al WhatsApp y tengo Calderón. WhatsApp. A Vender ver. el wifi. Cortó. Nico, ¿qué te... Mentira. No era mentira, ni en pedo. no, era verdad. Fíjate, capaz ahora te lo manda. Guarda el número. Era. Llamala. Uf. Pará, qué boludo. Estaba desconectado el wifi, ¿no? Sí. Sí, porque se había caído. Por eso. No, listo, está bien. Bueno, Ay, no va a llamar ella ahora. se le. Sí, no. Si no que me escriba a Llamala mí. vos. Sino que me escriba a mí al Instagram y se la mando. Hola. Hola. Hello. Pará. Ahí está. Hola. Hola. Sí, Ahí está. hola. ¿Sos vos? Sí, soy yo. Uy, qué bueno, excelente. Pero vos no es No, la no, misma, no es la capaz, misma. Nico. Todos se Hola, preguntan- Natuti. Hola, loquita. No, Todos no, le preguntan si sos vos, soy yo. Todos somos vos. Tenés razón, Claro. tenés razón. ¿Cómo te llamas? Melanie. Latini. Melanie. Estamos con un tema. Están entrando las otras Apagar la antena llamadas. wifi. La antena. Entonces el wifi lo que hay que pagar. Ay, Perfecto. Nico. Es un Ahí momento está. técnico muy complejo. No, me estoy volviendo loco. Sí, te veo. Listo. Nombre. Melanie. Melanie. Latini. ¿Con quién irías? Con mi hermana. ¿Por qué? Porque estamos de vacaciones y yo hace como un año que no me tomaba vacaciones y estamos haciendo todo lo que no pudimos hacer en ese tiempo que yo Tema, tuve libre. tema favorito de los tabaleros. El que tiene con Miranda. ¿Cómo se llama? Bien, bien. ¿Está bien? Niebla. Niebla blanca. Niebla. Niebla morada. Está bien, chicos. Niebla Ya espesa. está. Bien, Quieren bien, ir a ver los tabaleros. Sí, vale. Niebla rosada. Saludamos. Bien. Listo, gracias. Tuyas. Melanie. Melanie. Gracias. De nada. Chao, chao. Hasta La mañana. salvaron, porque un tema quería que me diga al menos. Jala. Pero déjale No mirar, tuvo está bien. vacaciones hace como... Sí, Sí. se lo merece. Sí. Nosotros acá creemos todo. A mí me sensibilizó muy rápido. Un par de entradas más quedan. 11 54 74 06 68. 0668. A ver. Entra llamada. Ya venimos con Nico y todo en el Fondo Monetario, que ayer lo intentamos explicar y nadie sabía un carajo. Fracasamos. A ver. ¿Hola? ¿Hola?
Hola. Apaga YouTube porque si no te corto en 2 segundos. La concha de tu No, madre. Panca. No voy a enamorarte. Nombre. No puedo creer. ¿Puede ser que siempre llamen cuando atiendan? Bueno, Puede ser. esta es tu posibilidad. Nombre. Agostina, me ¿De llamo. dónde? De Villa del Parque. Perfecto. ¿Con quién irías a vos? Con una amiga. 3 motivos. 3. Ay. Bueno, yo tengo mucho tiempo de terapia gracias a ustedes. Ah. ¿Y los ¿Eso sabaleros? bueno? Y no estaba. ¿Por Y qué? porque conocí a alguien por culpa de este programa. ¿Culpa? Sí. Y bueno, nada, ahora estoy en terapia. No. Yo creo que le debemos algo a esta chica, ¿eh? Pará, Sí, ¿cómo fue claramente que- me lo deben. ¿Cómo fue que lo conociste por el programa? Explícate un poco mejor. No, igual está todo bien, pero ¿Cómo fue que Pasaron lo cosas. conociste? Es ¿Cómo Ciro el fue? Bañero, ¿te por, acuerdas? por el grupo de WhatsApp. ¿Del grupo ese de fanáticos del programa? Sí. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué se pudrió? No, se fue de viaje, no pasó nada grave. Pero bueno, ahora estoy aburrida y... No tiene ningún motivo. Discúlpeme, Sí, discúlpeme. quedó triste. Uno No, caliente, sí. uno caliente. Pero empezaste terapia porque se fue. Si nombra 3 temas los sabaleros para... 3 temas de los tabaleros. No, chicos, me quiero distraer. Chau. Chao. Nico, sos Por muy algo se choto. llama el dedo Sí, caliente sí. de Nico. Banco, Si no, banco, pierde banco, el banco. sentido el dedo caliente. Banco, banco. No Está dijo bien, terapia, no explicó nada. Banco, banco. Pensamos que era un tema, salido de viaje, todo no te no se basta, el dedo caliente, viejo. Son los tabaleros, no es una bandita de verga. Y sí, No tenía un buen argumento. No. nada. No. Hola. 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 Sí, ¿Verdad? nombre. ¿Restaurante, dijo? Andrea, Qué bueno, ¿de dónde? de Capital. Perfecto, ¿con quién irías? André. Mira, iría con una amiga, Nacha, que cumpleaños, fan de los Sabaleros. No lo vemos desde que fuimos a la trastienda. Bien. Tema favorito a la escalera, Isla Bien. Rosada. Bien, todo. bien, Sí. bien, Ya bien. está. bien. Aguaraguazú. Pregunta clave. ¿Cómo se dicen los tabaleros entre ellos? Uy. Es fácil. Conan. Se la llevó. Recontra adentro. Bien, para vos, ¿Por qué para se vos. dicen Conan? Preguntale al Es público. como Conan me es decir como- chabón. Chabón, che, Dale, loco, Conan. dale, Conan. Todos son Conan. Estaban refumados y metieron Conan. Perfecto. Puede ser con un Bien, bate. bien. Menos el pulpo. Bien. Gracias, André. Te ¿Gané? llevas, que la pases lindo mañana. Ay, no está por gracias. Chao, Bueno, chao, bueno, gracias. bien ganado, me gusta. ¿Ves que ella sí lo Ese ameritaba? estuvo Sabía muy bien. todo. Mándale a Valen. ¿Cómo andas, Nico Ay, Guzmán? ¿qué tal? Mucho ¿Cómo tiempo están? que no nos vemos ni nos hablamos. Mucho tiempo que no hablamos, sí. La verdad, siempre siento que tengo que felicitarlos por el crecimiento que Ah. tienen. Es como que lo... Es como que los veo y cada vez están más... Más pegados, decilo. Más pegados. Todos. Esa es la palabra, Nacho, totalmente. Usted también es parte. Sí, claro. Nico, nos tenés Sí, que me genera resumir. orgullo. Tenés que resumir todo enero en 10 segundos. Es muy Oh. difícil. Unos ignorantes todo enero fuimos, de no tener una puta idea de lo que pasaba. Yo venía pensando que en un país normal, ponele, ¿no? Sí. O sea, vos decís... ¿Qué sería un país normal, ponele? A ver. Bélgica. Me gusta ese concepto, no hay un concepto de país normal. Y de hecho estuve viendo el otro día un estudio que los países nórdicos se quejan de que se aburren, o sea, Claro. como que no pasa nada. Ay, Dios. Pero Queremos ponele- inflación. Digamos, no dicen. sé, Uruguay, un país más como Más que no pasan tranquilito. tantas cosas, vos decís, bueno, acá, hoy te despertás y tenés noticia, el ministro de Seguridad de la provincia que dice, los que compraron droga en las Falopa. últimas 48 horas, descártenla. Y por el otro lado tenés a Alberto Fernández en Rusia, en una situación como casi bélica, porque, hacía? o sea... ¿Qué hace en Rusia, Rusia Alberto está a Fernández? punto, o sea, está en una situación de tensión bélica con Ay, Estados Unidos, me con gusta eso. tanques en las fronteras amenazando No. con invadir Pero eso Ucrania. nunca Tranqui. pasa, ¿o no? Siempre hay un Ojo. humo tremendo entre Rusia No, y bueno. Estados Unidos. Ellos invadieron la península de Crimea y se la quedaron, que era ¿Cuándo? parte de Ucrania, ya hace como 5 o 6 años. No, Ah, bueno, Pero re poco. ahora lo que decía Putin es, bueno, nosotros nos tenemos que hacer cargo de Ucrania porque si no se va a hacer cargo la OTAN es Estados Unidos, Sí. nos van a poner armamentos militares cerca de Rusia, entonces la mayoría de los ucranianos son rusos. Están en esa tensión, pero es una tensión, a ver, no sé cómo explicarlo. Y en ese quilombo, ¿qué tiene que ver Alberto Y, Fernández está- allá? y de repente pasando todos los tanques, todo eso, llega Alberto Pero Fernández. aparte está, Permiso. perdón, se posiciona de un lado, ¿o no? Bueno, el tema Ojo, es hay que algo, no termina de ser la noticia más importante del momento. O sea, ninguna de estas cosas. No. No. Porque Es Bernie es- diciendo que si compraste falopa la descartes. Y te diría, es el acuerdo con el fondo. O sea, eso es Claro. lo más importante que pasa con Argentina, mientras de repente tenés 20 personas que murieron ya por consumir cocaína. Tremendo. Envenenada. Se van a empezar los peritajes ahora para ver qué es lo que tenía esta... Todavía no se sabe. No se ¿Qué sabe. sustancia? No, hay sospechas, pero por ahora es todo teorías. Lo que sí se sabe son los relatos de la gente que sí consumió, que son terribles. ¿Qué de lo Hay que- gente, perdón, hay gente que consumió y que no llegó a morirse, o sea No. que terminó. Pero que sí. Hay 74 personas internadas. ¿Y pero qué relatos de lo que sintieron?
O de lo que, cómo la Sí, compraron, o sea, o qué relato, qué te es referís? difícil ponerse como eso, pero el relato de los médicos y de las personas de lo que van sintiendo en el momento antes de morirse es una cosa dramática. Porque Ah, porque lo dijeron. O sea, porque antes, es desesperante, porque de repente entran como en una situación que no saben qué les está pasando y es una muerte fulminante horrible en un hospital sin manera de controlarlo. Eso está pasando porque de repente se empezó a vender cocaína contaminada en una parte importante del conurbano. Digamos, hoy está pasando eso y por eso ayer tuvo que salir el ministro de Seguridad en una declaración Rarísimo. totalmente rarísima diciendo, Bizarra. si compraron droga, no se suiciden, descártenla. Pero está bien ese es una mensaje. locura, es una locura y como Pero decís, pero la verdad que era lo que tenía a mano para hacer. Porque... Es que de hecho dijo, no es un momento para discutir si esto está bien o Sí, está sí, mal, sí. que Pero yo, no se- es un momento para que no estén en la consuman. droga. Se sabe que se Es murieron tremendo. 20 por esta falopa adulterada, pero no se sabe cuántos se mueren por la falopa no adulterada. Bueno, después empieza la discusión pero de... 20 en un día, boludo, no se te mueren. ¿No? No, Ni en pedo, no. Nacho. No sé, pregunto. Primero un que es caso a así. largo plazo y segundo que no creo que Sí, se pero muera. capaz que a largo plazo se murieron 20 Ni hoy. en pedo 20 en un día. Hay No, para mí ni en distintos pedo. niveles de qué es lo que pasa con la droga adulterada. Eso significa que, digamos, vos podés tener un mal viaje, puedes intoxicarte, pueden pasarte 1000 cosas por un lote de droga que circula en la sociedad. Ahora, que se muera esta cantidad Sí, de gente sí, de una sí. manera fulminante es una cosa que no tiene un tremendo. precedente ¿Se cercano. sabe no, por qué? no pasó. No. Porque aparte también hay otras drogas que la gente consume más quizás o no sé, que también pueden tener cualquier cosa. Porque Mirá. eso ya es más macro, me parece, el tema de las drogas, que al no Totalmente. ser legales... Me parece que esto te hace caer Sí. en una realidad y decir, che, Yo me da la un- puta madre. Por eso, no sé, no la falopa, pero una pastilla. Sí. ¿Viste? Decís, En ¿qué el onda? fondo ¿No? nunca sabés de dónde carajo Y sale. no viene de algo, siempre viene de algo medio oscuro. Boludo, te lo porque- gira un chabón en un boliche. ¿Cuántas veces? O sea, Bueno. a mí no, pero digo... Siempre, A mí no. siempre me acuerdo de que en Holanda están discutiendo legalizar el éxtasis. Porque en realidad lo que dicen es, no es que nosotros queremos fomentar el consumo de éxtasis, hay tanta gente que consume éxtasis Es lo que que iba a nosotros decir. queremos que sepan Bueno, qué es lo que hoy a la tiene. mañana Lo que acá decía se al principio planteó un del programa. debate. Hoy a la mañana, al principio del programa, se planteó un debate que lo planteó Nacho. Decía, para mí tiene que ser legal. Decíamos, pará. Para mí todas las drogas tienen que ser falopa legales. legal. Bueno, para mí. Es bravo fuerte también. hablar de cocaína legal. Pero entiendo que esto es mucho peor lo que termina Te ahorrás pasando. riesgos. Es que en realidad, si vos podés, o sea, si vos dejás algo digamos, a la intemperie, a que se arregle de una manera irregular por el mercado ilegal y no tenés manera de controlarlo de ninguna manera. Es verdad que cuando vos lo legalizás de alguna manera, Hay control. Lo estás avalando. Estás avalando Claro. de alguna manera, pero estás por otro lado pudiendo controlarlo y decir, por ejemplo, no sé, te tomas un éxtasis, el éxtasis te pega así, Claro. te pega así. Es como Elegir. Como pasa con la marihuana en Holanda. Como Pero pasa yo con la lo que marihuana. decía es que si a mí me pones que algo es legal, yo me siento un poco más Conten- predispuesta sí, a a hacerlo, hacerlo. ¿entendés? Sí. La realidad Entiendo. es esa. Entiendo que es mi mente quizás, pero Claro, claro. como que estás diciendo, esto no está tan mal. Ahora, el pucho es legal y te hace verga. ¿Cuánta gente muere El alcohol. por Sí. cáncer de pulmón? El alcohol. Entonces hay una gran contradicción. Sí. A mí me parece que es un debate que en general es muy careta. Como, o sea, hay mucha gente que consume, incluso muchas personas que dicen, yo nunca legalizaría esto, Todos. te la Que toman consumen. las decisiones. Sí, Y la sí, sí. compran. Entonces es como, bueno, o también están vinculados con la red de narcotráfico, porque después cuando empezás a escarbar un poco Hay está un muy negocio. relacionado con el poder y sí, bueno, Obvio. o sea, ¿qué es Claro. lo que está Por eso sosteniendo digo. en el fondo y a quién está beneficiando en el fondo? ¿Viste? Es como que esas discusiones termina siendo la cosa del día, de descarten las drogas. ¿Y cuánta gente Hablamos de muere esto en y- el laburo ese? No que consume, sino Sí, en por el laburo. pelea, las malas, por pelea, quilombo, sí. Totalmente, por totalmente. eso. No, a mí me parece que esa es una discusión que va a venir, pero en unos años con gente más Pero va a ir de a desprejuiciada. poquito, van a empezar con el Sí. porro. El otro día ayer vi una publi en la tele de una crema. Publi. Sí, publi se dice. Me da risa para Publi. Muy Con publicista. CBD, con ya la Sí. chala, todo. Y me pareció, dije, mira, en Eso la es- tele, prime time, no sé qué, en Telefe me parece, con la chala puesta ahí, dije, Ese es un negocio Me copa. que, digamos, de la provincia de Buenos Aires están queriendo instalar. En algunas provincias del norte también ya lo van legalizando a nivel provincial. El tema de la marihuana Sí, medicinal CBD. para... Claro. Porque es lo que te genera más guita, pues. O sea, si vos podés superar ese escollo, no sé, de ¿ese cogollo? ese cogollo moral, después podés exportar cosas y te genera Sí, dólares, sí, ¿viste? obvio. Bueno, pero es un debate más profundo siempre. Recontra, otro Sí. día Lo lo que recordamos. aparece en la Perdón, ¿se noticia. va a seguir muriendo gente por Y esto? Ojalá que no, pero tenés 74 personas internadas que consumieron. Que todavía pueden Y aparte, morir. a ver, vamos a intentar, vamos a hacer algo que no se hace, pero... ¿Coger en cámara? No. Ok. Bueno, no sé. Y quita lo que no se hace, empecé Igual a se pensar. rehace, hay una industria gigante, Es creo que verdad. la que más Sabes la, que tenés la industria razón. que más guita Eso es mueve. rápida, eso es rápida. Bueno, puedo hacerlo más. ¿Qué? No me busques, loquito. Ponernos en la cabeza de el que compra falopa. Sí, ¿la en el descartás? conurbano. Sí. Que no es barata. No. Igual la que- descartás, Nico. Te No, están diciendo que yo- te puedes morir, boludo. Eso es lo que voy a hacer, lo que Sí. digo no se hace. Ponerse
Andá a fijarte. No, No, yo sé. por eso, me imagino el chabón la tiene acá la línea y dice, Soy yo. ¿qué hago? No me tocó. Para mí no me tocó a mí. Claro. No me Sorry, la tocó. descartada es una ruleta Nati, rusa, no seas Nati, pelotudo. estás No sé. pensando vos con tu educación Claro. y con tu... No, y pensar en un adicto, no pienses en Claro, Obvio. claro, el que compra falopa no, La tiene acá. La tiene acá y Claro. dice, para mí Eso no es es lo que esta. Y digo. la tengo acá y la pagué. Es- No me voy a morir. es Yo no me voy a bravo, morir. es bravo. Para Le mí, doy. con lo que pasó, que fue tan así, te asustás un poco, boludo. Pero Sí. estás hablando con tu cabeza, con tu Y inteligencia decir, y con tu educación. son 20 personas y 20. ¿En cuántos millones somos? O sea, Sí. ¿me tocó a mí? ¿O no? Si lees los relatos, hay notas que yo decía, y no sé si está tan bien publicar estas notas ¿Qué de tan los grave era? relatos. ¿Qué decía? Y, o sea, te van como contando todas las etapas de qué es lo que pasa con una persona que consume eso. Y viste, se te van cerrando las vías respiratorias, esto genera tal cosa, tal cosa. O sea, y ves como una situación de desesperación que si estás al tanto de eso, como no sería un A mí, momento para consumir Un nada. poco me asusta que le empiecen a poner eso a los Choco Crispies, Bueno, a las- Igual tan carísimo. Choco Grip y yo no compro hace 1000 años. ¿Vos? o que le pongan a las merengadas, Eran ¿viste? buenos. Eran Me da buenos. miedo, como que hay un reveneno dando vueltas. Lo que pasa es que esas te matan a largo plazo. Sí, Es como sí, otra sí. cosa. Pero Esas sí. te generan me diabetes, mambé. cositas. Me No, refiero no, a que circula tan así algún veneno que se le puede poner a lo que comemos todos los días, las Bueno, papitas pero en la no, porque parrilla. Eso, Eso puede eso al mal. ser legal, justamente, tiene todo algo Sí, bromatológico. pero que alguien se lo tenés inyecto así, para mí es pero algo medio... no, pero ahí, En realidad- ahí caen muchos. Si Sí. pasa eso... Yo caigan, pero yo muerta. Bueno, me chupo pero- huevo quien cae. Se supone que no es un error esto. Se supone que era una pelea entre bandas, que hoy de hecho cayó una banda. Hay todo un operativo policial a un estilo medio SWAT. serie Sí. de Netflix. Sí, me sirve. Porque hoy hubo un juez de la localidad 3 de febrero que ordenó un allanamiento. Pues sí, qué rápido que encuentran a los tipos. 3 de febrero No salís los cerca tenían del ubicados. Palomar, de Claro, Ciudad demasiado Jardín, rápido, esa ¿no? zona. Eso, hoy caen 8 personas, el líder de la banda, un tipo de 35 años que se llama El Paisa, que es un poco la banda que se supone que distribuyó la droga. Se supone que la distribuyeron para que la gente piense que venía de otra banda, cagar a la otra banda. No sé cuántos kilos eran. No sabe exactamente, pero, o sea, lo que dijo Bernie hoy es que este tipo que cae El Paisa, que en los medios aparece como un capo del narcotráfico, dice, este chabón no es, No. Pavote. no es un pavo. O sea, Ay, no quiero decir que el país es un pavote porque... no. No, o no, sea, vos sí que es un capo. Un capo del paisa. Estás repegado. Ok, eso es malo en otro sentido. Bueno, en realidad esto todo pasa en el contexto del acuerdo con el Fondo Monetario, que si quieren se los resumo un Necesitamos. poco. Sí, por favor. A ver, el otro día salió el tema, no me acuerdo por qué fue. Por la renuncia de Máximo fue Claro, que salió el tema. claro. Bueno, en realidad Argentina está en un momento, yo diría, ¿viste esos momentos en donde... Perdón, antes una pregunta. Te habla alguien de que no está muy atrás de la noticia y de lo que pasa en el día a día. ¿La renuncia de Máximo hizo que se hablara más del FMI que si no pasaba eso, del acuerdo ahora puntual? Bueno, en realidad la renuncia de Máximo un poco como que es una manera de Máximo de decir, che, prestémosle acuerdo. atención al acuerdo. O sea, a partir de esto Que se hable de esto. se empieza a discutir más la parte negativa del acuerdo en base a que él se baja. Puede decir, bueno, se baja, es parte del gobierno, se baja de la presidencia del bloque del Frente de Todos, de la Cámara de Diputados. No es que renuncia al Frente de Todos ni a su cargo como diputado, sigue estando ahí. Entonces, una especie de protesta. Como que no tiene tanro efecto al final lo que hizo, Por pero ahora no. llama la Pero, atención perdón. y demuestra que está en contra, ¿no? Eso es, Se digamos, separa. A ver, el otro día cuando hablaba Alberto Fernández y anunció el acuerdo con el Fondo Monetario, yo sentí que a veces pasa que estás como entre la historia. Es algo que va a quedar para la historia, ¿no? Entonces, como que la realidad empieza a hacerse un poco como un documental. Y yo me acuerdo que lo miraba y decía, esto lo vamos a ver dentro de 15 años. Y él estaba en una pose muy tensa de alguien que te está comunicando algo que te va a Que no afectar te a gusta. vos, a tus hijos. ¿Y por qué para la historia? Yo siento que siempre hay acuerdos con el FMI. O sea, tengo recuerdo de. Claro, siempre ahí hay, está. arreglamos con el FMI, tipo, siempre pasan cosas. ¿Por qué esto es tan histórico? Eso va a decir, ¿podemos ir para atrás y cuál fue el acuerdo? Porque yo no, Sí, no sí, entiendo. por eso. Sí, lo resumo básicamente porque en realidad no es nada difícil. Es el gobierno anterior pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional son un montón de países todos organizados, todos A los juntos. que les sobra la platita. Sí, Argentina forma parte de ese fondo. No También, la pone, la también, pide. No, también la pone. Ah. O sea, a partir de que nosotros cancelamos la deuda en el 2006, que pagamos los 9.000 millones de dólares que debíamos hasta ese momento, empezamos a formar parte del board con una participación accionaria Pequeña. mínima, pero que sí te representa algunos dividendos, Y ¿no? Y toma relaciones. decisiones. Y relaciones, obviamente. Pero es el mundo, o sea, básicamente son los países del mundo. El FMI se arma después de la Segunda Guerra Mundial, necesitan tener una estructura para controlar financieramente al mundo y que no se venga todo abajo. ¿Cuántos países forman parte? Más o menos. La mayoría, Ok. la mayoría, sí. Ok, O sea, ok. la mayoría de los países industrializados forman parte Bien. de eso.
de distintas maneras. ¿Y el presidente del Fondo Monetario o presidenta Es quién que en es? realidad no es un presidente, es como una Consejo. especie de encargado. Ok. O sea, vos lo que tenés es que el Estados Unidos, al ser el socio mayoritario, es el que tiene mayor decisión. control. Perfecto. Y lo que pasa con el Fondo Monetario históricamente es que tiene un rol político además de económico. Y No es sí. solamente que te salva las papas económicamente cuando necesitas Después guita, te marca para dónde ir, te ¿no? reclama que tomes determinadas direcciones. Y en un momento del mundo en donde hay una pelea, por ejemplo, entre Rusia y Estados Unidos, siempre tercia en favor de Estados Unidos o de los intereses locales de Estados Unidos o de los socios Pero locales. Alberto se va a Rusia. Bueno, por eso es como delicado todo, digamos. Porque el gobierno de Macri lo que hizo fue tomar un préstamo, que es un préstamo que se dice de stand-by. Es un préstamo donde te da mucha guita para que vos hagas medidas muy rápidas. Hay dos tipos de préstamo, a largo plazo y corto. Bien. Él toma 57 mil millones de dólares. Es el Sí. préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario. Wow. 57 mil Cuando millones él tomó de esta dólares. decisión, todos nos horrorizamos en su momento. No pasó tanto, no ¿Por pasó qué? tanto. Bueno, porque lo que proponía el gobierno anterior era esto nos va a servir para invertir y para crecer y lo vamos a pagar rápido. ¿Qué es lo que pasó? No hubo control de fuga de capitales y esa plata, Se como fue. entró, fue saliendo. ¿Por qué? Porque los grandes tenedores de dólares acá dijeron, che, acá se puede venir una crisis, en vez de decir vamos a invertir en Pongámosle Argentina, afuera. compremos dólares. Entonces, de repente, la mayoría de las empresas, por ejemplo, pasaban sus activos a dólares. Eso terminó haciendo que se lleven la plata afuera y la plata no quede en Argentina. ¿Se entiende? Y después no terminó habiendo el crecimiento que el gobierno anterior planificaba. Entonces, lo que terminó pasando es que asume Alberto Fernández, en vez de 57 mil, habíamos recibido 44, 45 hasta ese momento. Él dice, lo corto, corta, que no nos den más. que no nos den Porque más. es paulatino que te lo van Ah, dando. perfecto. Y la plata había que devolverla en estos 2 años y medio, o sea, en estos próximos. El año pasado Argentina ya pagó 6 mil millones de dólares de los O sea, vencimientos. nos quedamos en 30 y pico. Había que devolver más o menos 2.000, al principio había que devolver 2.000 millones de dólares por mes. Ese era como el esquema de pagos. Con la idea de que el país iba a crecer y que vos te iban a entrar dólares y lo ibas a pagar. Esa es como, era el plan. Nunca pasa. Ahora, entonces lo que dice Alberto Fernández es, bueno, tenemos esta deuda, tenemos que arreglarla. Son 44 mil millones de dólares. Se sienta con el Fondo Monetario y le dice, bueno, acordemos las condiciones de cómo te voy a pagar esto. ¿Se entiende? Está ahí bastante... Sí. ¿Es un préstamo? ¿Cómo arreglamos Clarísimo. el préstamo? El acuerdo es El de ahora. bueno en algún sentido y malo en otro sentido. ver. La verdad que es esa la situación. Como siempre. ¿Qué quieren primero? ¿Lo bueno o lo malo? No quiero saber eso, de qué, en qué consta la acuerdo. Vamos con lo malo primero. Lo malo es que el Fondo Monetario no te reestructura la deuda, sino que te da otro préstamo. Te dice, toma estos otros 44 mil Para millones de pagarme. dólares para pagarme a mí mismo. No. ¿Cómo es el método? Ya entendí. Yo te voy a dar la plata de acuerdo a... yo voy a ir a Argentina cada 3 meses y voy a hacer una revisión de lo que vos estás haciendo. Y si a mí me parece que lo que estás haciendo está bien, presto. te doy la guita para que vos al toque me la devuelvas. Y es una pelotudez. Justo antes de los vencimientos. ¿Esto qué significa? Y esa Esto plata que me das me la devolvés más adelante. Esa es la extensión. La plata, esos nuevos 44, cuando termines de pagar después de 2 años y medio este acuerdo de stand-by que armamos Si ahora, estás haciendo las cosas bien, te doy 4 años de gracia Más. para que me empieces a pagar los El resto. próximos ¿Y 44. de qué le sirve? Para controlarnos nomás. Claro, para entender que estés haciendo las cosas bien Porque y te que no van se esté mirando. jugando la Ok, guita. toma. igual bien. eso es lo malo. Tiene sentido. Lo Un malo punto. es que vos tenés acá al Fondo Monetario sentado casi como un socio que cogobierna Claro, con vos. claro. Porque, ¿qué pasa si el Fondo Monetario te dice, vos no cumpliste con las condiciones? No te da la plata. No te da la guita Claro. y te hace defaultear cuando el Fondo Monetario quiera que entres en default. ¿Qué implica defoltear? Bueno, Deber más de lo que... defaultear en Argentina, o sea, básicamente es entrar en mora de pago. O sea, vos estás en una deuda y decís, señores del mundo, yo no puedo pagar. ¿Y qué implica? Eso Bancarrota. implica muchas cosas. En Argentina, concretamente, que el dólar se vaya a la concha Más. de la lora. Por ejemplo, Más. había gente que decía que se podía ir ahora a 400, 500. O sea, si entramos en default la semana pasada. O sea, porque podía llegar a pasar eso. Si no hacían este acuerdo, podíamos entrar en default ahora porque no nos da para pagar. ¿o ¿Por no? qué? Porque eso te genera incertidumbre. Corrida hacia el dólar. Todo el mundo va a comprar.
todo el mundo va a comprar y es básicamente se estalla una flor de crisis. Entonces, lo que te hace el acuerdo como cosa central es que es un tapón para la crisis. O sea, te evita, te patea para adelante. Es patear, pero hay planes de después tener esa plata para poder devolverla, digo. Bueno, ahí está. El Fondo Monetario también, la otra parte mala. ¿Qué es lo que te pide? O sea, ¿cuál es el plan para ir desembolsándote la guita, para vos pagarla a ellos mismos? Te pide que hagas un ajuste. Básicamente es reducir el gasto. El gasto público. Sí. El gasto público que, por ejemplo, para este año, Martín Guzmán en el presupuesto proyectaba 3,3% de déficit, o sea, de desequilibrio en el pago. Sí. Que para Argentina es un número normal. El Fondo Monetario lo que le pide es para el año que viene 2,5, después para el siguiente 1,9 y después 0,9 y después Y es llegar a probable déficit. eso. Superávit. El gobierno, ahora cuando digo el gobierno me pregunto ¿qué es el gobierno? ¿Quién? Porque no es Máximo. No. Evidentemente Cristina no es. Entonces- Porque también ahí abrimos un paréntesis. Nuestro gobierno hoy y hace 6 meses que está dividido también. Claro. Entre Bueno. el cristinismo y el albertismo. Y ahora se manifiesta más que nunca eso. Claro. Lo que dice el gobierno es, yo puedo ajustar con el déficit sacando subsidios a la energía y que suba las tarifas de los que lo pueden pagar. Yo puedo, lo otro que te pide el fondo es emitir menos y de todas maneras seguir creciendo. Lo que pasa con Argentina es que generalmente crece cuando le inyectás mucha guita a la economía. Es históricamente lo que pasa. Los planes de ajuste terminan siendo planes que terminan. Esta es como la histórica discusión de, Sí. de hacia dónde va Argentina. Es un Estado más chico con menos gasto o un Estado presente. El problema es que el Estado fue siempre tan una cagada que es muy difícil de En los dos defender. falla, claro. Y el problema con ajustar el gasto es que termina Está pasando... mal visto ajustar el gasto. Es que termina pasando que las clases... La clase media. La clase baja Se y media es la que Liquidás termina a la clase agarpando. media, sí, es la sí, que sí. termina liquidada. Pero digo, bajar el gasto es tipo menos plata para educación, menos plata para salud. Eso se Sí, nota lo, después. Lo bueno, Y o sea, un año de lo pandemia. que arregló el gobierno como algo bueno con el fondo es no vamos a hacer una reforma jubilatoria, o sea, no les vamos a bajar más todavía a los jubilados que ganan 30 lucas, no vamos a hacer una reforma laboral ahora, o sea, arreglaron algunas cosas que por lo menos no te implican reformas estructurales, pero los tenés sentados Igual en tu estamos casa. gobernando con ellos, ¿no? Eso siento. ¿Qué Es como, flash es como eso? que es como que en este programa venga alguien acá, se te sienta al lado y todo el tiempo te diga, bueno, ¿y qué sección viene ahora? Y vos le digas, Sí, tal. sí, te está midiendo. Y vos le digas, No, mejor no. No, ¿sabes qué? No, vamos con... no sé. Y aparte, y ese chaval es el que me está inyectando la guita. Sí, si no, Entonces no yo podés hacer programa. no puedo. Y no vos puedo- y la semana que viene puedes cerrar, digamos. Es como, bueno... Digamos no, como están en cualquier radio. Exactamente. Es un poco parecido a otras radios. ¿Qué tiene que venir? Elon Musk, armar un SpaceX en Tucumán, No. poner toda la guita del mundo y ahí tener una inversión, porque ¿cuál es la O solución? que Santi maratea la junta. Sí. Sí, sí, sí. Sí, ya a esa Che, si altura. nos organizamos, para mí lo hacemos. Hay dos escenarios. El escenario malo es lo que todos sabemos, que haya alguna crisis por algo, que el Fondo Monetario termine no estando de acuerdo, no suelte la mano a mitad de camino, que haya crisis, lo que pasa siempre con Argentina. El escenario bueno, que es lo que propone, lo que dice A ver. Alberto Fernández, es si con esto logramos previsibilidad y nosotros seguimos creciendo, porque Estamos creciendo. estamos creciendo. El año pasado pasó algo increíble, que crecimos un 10%, 10 puntos del PBI. Nadie pensaba que Eso podíamos es crecer. así, Porque porque nadie yo salió siento- a la calle, perdón, se quedó en su casa. Yo siento que después veo tipo otra campana y fue una verga. O sea, ¿es un dato que el PBI creció un No, no. 10%? Ese es un dato. Punto. Lo que pasa es que alguien te puede decir, bueno, fue un rebote, pues estábamos tan mal Ah. que crecimos porque después Claro. Veníamos muy abajo. porque veníamos muy abajo de la pandemia y eso también es cierto. Sí. Pero para este año está proyectado que crezcamos entre 3 y 4%. Y crecer 2 años seguidos para Argentina es raro. Único. Es raro. Pero ¿eh? digo, es raro No, o lo sea, que está hace 10 pasando. años que nos pasaba. ¿Y por qué lo explicás? Porque tampoco es que está increíble ni cómo nos están gobernando, ni esto, ni esto, ni esto. Porque estamos regalados. Argentina está regalada en todo, digamos. Todos estamos ganando sueldos que en dólares son una locura. Es, la verdad, un país en donde si vos pensás que las cosas van a ser más o menos previsibles, y es como para invertir, porque en este momento invertís, te sale la mitad de lo que Sí, te sí. sale en... O sea, ¿se Sí, entiende? sí, sí, sí. O sea, es un poco esa... El juego siempre es la expectativa, qué es lo que va a terminar pasando. Ahora, ¿qué es lo que dice Máximo? Porque la carta de Máximo, él lo que dice es... En resumidas cuentas, siempre salió mal con el fondo. Esta vez también va a salir mal. Ojalá me equivoque, pero yo necesito dar un paso al costado porque, quiero para, quedar mí, pegado, porque sí. para mí sale mal esto. O sea... Y lo que hace Máximo es la opinión de Cristina.
No necesariamente, ¿no? Porque Alberto Fernández ¿No? dijo, no, lo que está haciendo Máximo de renunciar, Cristina no está de acuerdo. Ok. Y No es Cristina... raro que el hijo haga ¿Dijo algo Cristina o No se dijo quedó nada. galleta? ¿No tuiteó? Cristina se quedó galleta. Comiendo Estaba Rapa comiendo Nui. Rapa Nui. Sí. Bueno, qué sé yo, me parece que estamos en ese momento de incertidumbre, pero eso es como un momento muy importante, distinto a otros momentos. Digamos, no es que es una pavada esto. No. Pero puede ser que, o sea, estamos mal. Yo siento que estamos para el orto. Y quiero Mal contar estamos hace si estamos en el 20 peor años. momento desde el 2001. No, no me parece que estemos en ¿No? el peor momento del Pero a 2001. mí, tipo, el nivel, la sensación que tengo de inflación que no sentí nunca en mi vida. Sí. Nunca la sentí, decime si estoy exagerando. No, no, de no, no está saber bien. cuánto salen las cosas, de que me digas 100, 200 o 300. Sí, y sí. que más o menos Y cualquier cosa pagarlo. pueda ser factible y pagarlo. Y no me pasa solo a mí, lo hablo con mi hermana, digo, lo hablo con un montón de gente que capaz que cuenta más el mango. Entonces, ¿siempre fue así? No, estamos en un momento peor en ese sentido. En cuanto a relación con el dólar, en cuanto a nuestros sueldos en relación con el dólar. Total. El otro día estaba viendo una encuesta que me preocupó mucho, que básicamente lo que mide es el nivel de expectativas y frustración de la población, ¿no? Y se ve como ese número en los últimos 10 años viene bajando así. O sea, vos tenés una sociedad que ya viene muy frustrada, viene muy cansada. Y en realidad como que la preocupación es qué va a pasar si esto no funciona, digamos. Si este nuevo plan... Porque este es uno de los planes grandes. No es como no es esas medidas de todos Sí, los sí, días. es ¿sabes? importante. Yo como lo que decís. no entendí entonces, Alberto en Rusia. Bueno, eso es como muy llamativo. Medio Porque mala onda. el tipo arregla con el Fondo Claro. Monetario Que, y hoy... que básicamente arreglar con Estados Unidos. Sí. y es arreglar con Estados Unidos. De hecho, se dice que fue gracias a el ala política de Estados Unidos que se destrabó el acuerdo. Y hoy se sienta con Putin y le dice, yo quiero que Rusia sea la puerta de entrada, o sea, que Argentina sea la puerta de entrada para Rusia en Latinoamérica, literal le dice esto, y le dice, yo creo que Argentina tiene que tener menos influencia de Estados Unidos y el Fondo Monetario. Pero Hoy, sentado con Putin, cerca de entrar en guerra con Estados Unidos. Pregunta, bueno, ¿cuál es la jugada? O sea, la ¿Alguien semana sa- pasada ¿alguien cerró. tiene idea cuál es la jugada? Bueno, la hipótesis es, están queriendo eventualmente hacer algún cambio con el acuerdo el preacuerdo con el Fondo Monetario y presionarlo todavía más para que nos den algo mejor. Ah, Ese como es- decir, mirá que me eso llevo bien sería con una- Rusia, me Mirá estoy que quedando. me llevo algo Sí, con pero es Rusia. media poronguearla cuando cuchara, porque tampoco, sí, tampoco, sí. tampoco que venís claro, ¿viste? En eso está de acuerdo. Es como... En eso está de acuerdo todo el ¿Qué mundo. te pasa, este boludo? ¿Viste? No es joda. En eso está de acuerdo todo el mundo. O sea, y por otro lado Y el también... FMI no se te puede poner de orto, ah, te hiciste el canchero, chupala, ahora pagame Claro, todo, eso, defaultea. claro. Sí, pero también... Y ahí va con Rusia, tipo, Rusia, ayúdame. Claro, Argentina juega como ese rol de estar como en el diome, ¿viste? Hace como eso de intentar que unos te den algo pensando que te vas a ir con el otro y así. Y lo de, Es una incertidumbre. lo de ¿eh? Rusia Que- y Estados Unidos, ¿qué tan picante está? O sea, ¿van a entrar en guerra, feo? No, siempre está... Después les paso unos videos, No pero me gusta eso. básicamente lo que hay ahora es un despliegue militar de los dos lados. Ok. Un despliegue Medio de la Guerra Fría. de los que se hacen antes de que haya una guerra. O digamos, sea, no es un ¿se va a despliegue- picar? Es tipo mostrar la poronga, sí. Recién mandó un mensaje una chica que vive en Estonia que dice que ya se ve como... ¿Dónde carajo es Estonia? Ahí, al Creo que costadito. es al borde. lado de Rusia. si Estonia, no me Letonia, equivoco. Como Lituania. al norte. Estonia, Letonia, Y Lituania. dice que ya se ve como bastante movimiento militar desde, Sí. desde su zona también. Bueno, en realidad en Ucrania también hay como un debate interno porque hay mucha gente que es descendiente de Rusia, o sea, básicamente Claro. venía de la Unión Soviética y hay gente que quiere que Rusia los invada, básicamente, y formar parte de Rusia. Y hay otros que no. Ahí es como, ¿viste esas situaciones en donde las potencias mundiales... Siento que se habla de 1800, El TEG, ¿verdad? es el de TEG. invadir, Ay, de... sí, boludo, es tremendo que Es- siga es- pasando. Es, exactamente Es el TEG. eso. Sí, es tremendo. La verdad es tremendo. Che, y nada que ver. ¿Qué onda Omicron, COVID? ¿Qué pasó con todo eso? Porque ya no veo más data. Bueno, eso es bueno. Esa es una buena noticia. O sea, si vos ves la curva, que tuvimos un pico de 135, 140 hace no tanto. Sí, 10 días. mediados de enero. Sí, mediados de enero mediados de estaba picado. 10, 15 días. Pasa que el dato eran 20 muertos. Bueno, ahora estamos a razón de 200 muertos, pero en 45.000, 50 por ahí, con todos los especialistas diciendo está bajando, está bajando. Ok. O sea, la verdad, lo que está pasando con la pandemia es que se está transformando en una endemia. Una gripe. Es, ¿Cómo se llama? Endemia. ¿Qué ¿Viste? es? Ese es como el concepto que Epidemia es lo más heavy, pandemia pandemia. me... Es un- No, epidemia me parece más. O pandemia es peor que la epidemia. pandemia es, La pandemia es digamos, mundial. Sí. La epidemia es de un sector, la pandemia es del mundo. Pero epidemia es más grave, me parece, ¿no? Cuando dicen endemia es como si fuese la gripe, que es a lo que vos tenés en la sociedad por muchos Igual- años, pero no es algo que te Igual termina... tengo la sensación de que te contagio, o sea, tengo la sensación, decime si me equivoco. Sí. Yo conozco varios casos de recontagio con 3 semanas de diferencia entre Sí, un sí, Omicron y otro Omicron.
Y me da la sensación que vamos a vivir, ponele que ya no te hacen aislar más ni nada, pues se dan cuenta que no es nada. Vamos a vivir omicronados a cada rato o el cuerpo en un momento Pero va a más decir... que Omicron, no, es engripado. Gripado, claro. Y pero cada 3 semanas yo no me Pero engripaba yo- al menos. Y Yo no me. Bueno, yo pienso que la gripe en su momento, cuando salió al principio. Capaz era así. Capaz que era ¿Vivían medio algo así, engripados? ¿o no? Sí, o sea, si vos ves que, por ejemplo, o sea, los muertos están en 200 más o menos. ¿Qué es, 200 por día. por día. No me gusta. No, a mí tampoco. Ah. sí, A mí pero por tampoco. gripe normal, ¿cuántas muertes? Nunca Bueno. llevamos la cuenta de cuánta gente se moría Sí, yo por día sí. de gripe. No. 19. No sabíamos ¿Y por cuánta gente se falopa muere por adulterada? gripe. Nacho, no es gracioso. Sí, igual. ¿Te reíste vos? Yo no me No, reí. no me reí. O sea, lo que dicen los especialistas es, si nosotros tenemos a toda la población vacunada, vamos a tener más o menos por año, el otro día vi una cuenta que decía 2.000 personas muertas el año que viene, si está todo el mundo más o menos vacunado, y eso es una enfermedad que no te paraliza la economía. Pero la ni gripe en un vida. momento se hablaba de que Por eso. por año había 30.000 muertos Sí, por sí. gripe común. Sí, por eso es como, bueno, ¿Es estamos una en gripeciña? Tenía razón el chabón de... Ahora se está transformando en una gripe. Che, ¿y van a empezar a sacar aislamiento por contagio? Ya sacaron, me parece. Eso ya ¿no? está como... No, si tenés Omicron te tenés que guardar. No, bueno, eso sí, eso por Pero ahora solo sí. hisopaban a mayores de 60. Lo veí yo. No estamos todavía en ese lugar, como que ya lo Dinamarca superó. sí. ¿Sí? No sé Dinamarca. recién. ¿Qué Me hicieron? mandó mi hermana. ¿Querés que te informe? Informando a Nico Goodman. Dale, sí, me gusta. Dice, Dinamarca, el primer país en declarar el fin de la pandemia. Se acabó el uso de mascarillas, foros, pasaportes sanitarios. Son historia, la vida nocturna, ¿no? La vida este martes eliminó todas las restricciones contra el coronavirus. Igualmente yo esa también ya la vi de Israel, con el videíto, todo, y a los 2 meses ¿Se acuerdan? estaba de vuelta. Sí, 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 ¿verdad? Sí, no hay que confiar tanto en eso. Pero, o sea, si tenés Omicron, no, digamos. Pero yo tengo esta pregunta, mirá, yo soy muy inteligente. ¿Viste que dicen que Sí, solo, soy muy Me gusta inteligente. que lo digas vos misma. solo Está se bien. tienen que vacunar los mayores de 60? No, hisopar no, hisopar. Hisopar, perdón. Ah, sí. Ah, no. Arrancó mal la buena inteligente. Ey, ey, ey. Bueno, Soy bueno. inteligente, pero soy atolondrada. Ok. ¿Solo se tienen que hisopar los mayores de 60? ¿Eso No, me dijeron en sí, mi yo provincia de leí. Buenos Aires? No solo se tienen. No, solo hisopan. Voy a buscar la Solo van a data. hisopar mayores de 60 en provincia de Buenos Aires. ¿No leímos eso? Sí, ya te digo la data. Ok, va a salir eso. La cara de Nico. Igual si o Nico sea, no lo sabe. la verdad que no lo tengo para nada este dato. ¿eh? No, les diría que no. O sea, el hisopado es como el método para Por todas eso, las edades. mi pregunta era a partir de ese dato, Nacho. Decime que no nos confundimos. Mirá, están los dos ahí. Buenos Aires, la salud cambió las pautas A de ver. testeo. Nuevas disposiciones para hisoparse en Buenos Aires. El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, Sí. anunció que desde ahora solo se hisopará a personas con síntomas de coronavirus si son mayores de 60 años, tienen enfermedades de riesgo o están embarazadas. No, bueno, porque las personas con síntomas, o sea, lo que dijeron desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires es, si tenés síntomas, considera que tenés... Claro, ya no Ah, hisopa. No te hisopes, guardate o sea, y se no acabó. vayas al lugar Pero de perdón, hisopado yo si porque- no Por eso, tengo- guardate y se acabó. Si Claro. no tengo síntomas, Aislate. sí me hisopo. La Claro, cantidad de sí, datos. si no tenés síntomas, te Esto es pones- lo que dijo Es entre raro comillas. eso, La igual. cantidad de casos Bueno. no tiene un correlato con una mayor tensión en el sistema de salud porque gracias a la vacuna los cuadros son en su mayoría leves. Por criterio clínico se considera directamente COVID positivo a todas las personas que tengan menos de 60 años, no tengan comorbilidades y presenten síntomas después de haber tenido contacto estrecho confirmado. Y ahora, si no tenés síntomas, sí te tenés que ir a hisopar. Tipo, si soy contacto estrecho, me tengo que ir a hisopar. Sí, Al día 5. sí, Y no me tengo que guardar hasta el día 5. no. Ok. No, en realidad tenés que hisoparte, o sea, Al solamente día si... 5 del contacto. En realidad, si sos contacto estrecho y tenés síntomas, tenés que hisoparte. Por lo menos en la Si capital... no tengo síntomas. Esto, o sea, después cada jurisdicción Si es sos como... contacto estrecho y tenés, no te tenés que guardar directo. Tenés que guardarte Eso. derecho si tenés síntomas. Si no tenés síntomas, te hisopás al día 5 Si no del tenés, contacto. si no tenés síntomas, te hisopás al Y día hasta ese 5. día ya no hay que aislarse. Por una época te hacían aislar, ya no. Totalmente. Sí. Mirá, Nico, está todo Así. despeinado. Me gusta, me encanta esto igual, ¿eh? Me Son como, gusta. es como un cuadrito. Tiqui, 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 Para que tiqui. venga más seguido, loquito. Sí, Sí. yo también. ¿Sabes Hay lo que mucha estaba data. pensando? Se los digo al aire. Estaba pensando en ver alguna manera de reformular la columna. O sea, como mechar con otra acá, pues siento que hay como mucha data del Mal. mundo, como de cosas del mundo Sí, increíbles me que pasan todo el encanta. tiempo, como hacer algún tipo de ranking o cosas más rápidas de cosas de noticias. Me copa. Me copa. Bien, Porque bien, y hay mucho video loco, como que digo, ay, Ay, esto video. estaría re bueno. Bueno, Pero bueno, Reformulemos, pensemos. sí. Pero también Me- trae esta datita de Argentina Esto sí, que yo la o- necesito. obvio, cuando para quieran. informarme. Pero como que me pareció que puede haber algo y... Top 5 de no sé qué cosas que pasan en el mundo. Videos. Sí, no sé, Bien. ¿vieron el video de Boris Johnson bailando, por ejemplo, en la fiesta en cuarentena? No, No lo sé, vi. como hay cosas que les No, quiero no lo mostrar. vi. Bueno, hagámoslo. Lo organizamos bien. Por pero ahí se lo los que se tiro- puede hacer es un poco más seguido, ¿entendés? 15 minutos. Entonces, 20 minutos. pumba, Sí, total. y metemos bloque más como una radio tradicional, ¿no? Me copa, Pero algo más así. Re. Aguante. Sí, Me y copa. le damos como una estructura. Dale. Espectacular, gracias, Me Nico. encanta. Nico, Gracias a un capo. ustedes. Nicolás Goodman. Sí, perdón, aprovecho para decirles, sí, estás al full con YouTube y tus cosas. Sí, Vendé tus canales, dale. Ah, sí, estoy en mi canal, gracias. Estoy en mi sí. canal Nico Goodman, que ahora estoy como armándolo con todo para hacer un canal como
canal y voy a empezar a hacer como cosas de noticias cortitas en Instagram también. Me copa. Como que dije, no puedo no hacer cosas Obvio. en Muy bien. noticias. Encima sos clarísimo. Así que síganlo. Sí. Gracias, chiques. Sí, Lo gracias. tienen que seguir en Instagram y en el Capo, canal de Nico. YouTube Nico Goodman. Che, gracias, Me papá. siento más inteligente cada vez que viene. Yo también Yo no, siento yo no, que, al contrario. que voy a salir a la calle, voy a Yo al discutir con mi contrario. mamá de cosas, le voy a explicar cosas a mi mamá, no porque Sí. el FMI, Sí. porque Claro. Rusia. Amigos, nos vemos mañana. Mañana viene Pavlich. ¿Podemos decir lo que va a haber mañana o todavía no? Sí. Digámoslo. Sí, sí. Mañana, Pablo Echeverría, columna musical y entrevista por Zoom. Exclusiva. Exclusiva. Porque casi que Todas no da nunca notas. notas. ¿A quién? Casi que no. Es Con una- la un Mona animal. Jiménez. Mañana charlamos con la Mona Jiménez en vivo acá junto a Pablo Echeverría y su columna qué le de dirán la música. Mona? Epa. ¿Por qué, Porque ¿por qué el tiene apellido cara de será ciervo. Jiménez? Por su cara. Tiene cara de ciervo, ¿Por por qué el eso le apellido dicen será Mona. Jiménez? ¿Por qué eligió cuarteto? Y Todo vamos esto a mucho ver. más mañana. Mañana, sí, che. Gran programa mañana, ¿eh? Nos vemos. Amigo, ¿hay algo que decirnos? Sí, chau y hasta mañana a las 10. El miércoles vuelve Duquesa, que ayer me preguntaban mucho. Sí. Y no hay- vienen cositas. Se vienen cosillas. ¿No? Sí, sí, como siempre. Dale, Nico, Decilo, pon la decilo a una. cámara. ¿Se vienen? No lo voy a decir. Chau, hasta Chau. mañana.